Hola chicos, ¿cómo andan? Vamos a esperar un ratito como siempre. Así que voy a silenciar. Ahí está. Voy a silenciar el micrófono un ratito. Bueno, vamos entonces comenzando, si les parece, que ya son y 35. Bueno, la última clase terminamos la unidad 6 con toda la práctica, así que ahora vamos a dar la idea es esta semana dar la unidad 7 completa, la teoría y la práctica ya el jueves. La semana que viene hay paro, así que no nos vemos martes y jueves, y la otra ya retomamos en principio con la unidad 8 si logramos terminar la 7. Así que bueno, ahora voy a empezar a compartir. Acuérdense que yo dejo de verlos. Así que bueno, me están escuchando bien. Ustedes espero su devolución para que esté todo en orden. ¿Escuchan bien? Hola, bárbaro, bueno.
Y ahora empiezo a compartir, así ustedes también me cuentan si están viendo bien. Bueno, ahí se ve bien la unidad 7. Bueno, nosotros recuerden lo que hablamos la otra vez, que uno de los va tomando decisiones que van alimentando a las decisiones siguientes. Entonces, la primera decisión es la de producto, la segunda es la de proceso, qué proceso productivo amerita ese producto, y después ya viene la última clase, que es la de capacidad. Es decir, bueno, ese proceso productivo, qué características va a tener, qué máquinas va a usar y qué capacidad de planta voy a tener. En función de las características de esa planta y del tamaño que esa planta va a tener, yo voy a pasar a la definición estratégica siguiente, que es la de localización de planta, es decir, la planta, dónde va a estar ubicada. Entonces, lo primero que vamos a ver es cuándo tenemos que tomar decisiones sobre localización de planta. Esta no es una decisión de pronto tan habitual como la que puede darse en lo que tiene que ver con elegir el proceso, porque uno puede estar cambiando el proceso a lo largo de los años o a medida que no se surgen nuevos equipos y podemos comprar un equipo diferente. Entonces yo puedo, esas son decisiones que tienen cierta frecuencia. Lo mismo el tema de la capacidad, porque yo puedo contratar más personal para tener más capacidad instalada o de vuelta cambiar el equipamiento o repensar algunas cuestiones. Y a nivel de producto ni hablar, porque las empresas, si ustedes se fijan, las empresas de consumo masivo todo el tiempo están generando productos nuevos o modificaciones sobre productos que ya existen. La localización de plantas sí es una decisión que tiende a ser menos frecuente, porque justamente es una decisión de muy largo plazo. Normalmente cuando uno decide dónde localizar una planta, esa decisión en general no se cambia hasta que la planta, por ejemplo, no crezca demasiado y que el lugar donde yo estoy ya me deje de servir o no tenga chance de ampliar esa planta o chance de poner otra planta. Esto ya depende de lo que vimos en la unidad anterior de capacidad, si conviene que esta planta sea más grande o conviene tener 2 plantas más pequeñas, en función si estoy en economía de escala o en deseconomía de escala. Entonces, pasando en limpio, en general, cuando yo pienso dónde localizar una planta, es una decisión de muy largo plazo. Por supuesto que hay cambios, hay muchas empresas que hoy están en el cordón industrial de Rosario o en las afueras o sobre las autopistas o mismo en lo que es la periferia, por ejemplo, sobre la circunvalación, que antes estaban en el ejido urbano, o sea, estaban dentro de la ciudad. Pero por ahí, no sé, ejemplos que se me ocurren de casos puntuales que conozco, digo, bueno, Voz 2000, que es ingeniería plástica, que históricamente estaba en la zona de Mendoza y Guatemala, digamos, en zona oeste, y ahora está sobre la autopista. Bueno, Kretz, las balanzas también estaban bastante en el centro, o la Virginia, que la Virginia en el siglo pasado, digo yo, pero bueno, yo hice mi pasantía en la Virginia y la hice en la planta vieja, que es la que estaba donde ahora está la heladería Concom, digamos, los helados Concom, que es Vélez Arfield y Alberdi, por ahí un poquito más allá de Alberdi, pero sobre Vélez Arfield, muy cerca del shopping, digamos. Entonces, en la medida que la Virginia empezó a crecer y que aparte esa zona también se fue volviendo más comercial, se mudó a lo que hoy conocemos que está sobre circunvalación y que tiene un tamaño mucho más grande. Pero imagínense que desde su fundación hasta 2000 y pico, que es cuando se mudó, estuvo en Vélez Arfield y desde el 2000 y pico hasta ahora sigue donde está. Entonces no son decisiones muy frecuentes las de localización de plantas. De todas maneras, como decimos, sí hay que tomarlas. Obviamente hay que tomarlas al principio. Acá no está dentro de las opciones, pero claramente cuando yo pienso una planta de entrada, voy a tener que pensar en la localización. Por ejemplo, si ustedes hacen un plan de negocios,
sea de un servicio, sea de un bien tangible, van a tener que definir la localización. Entonces, en un plan de negocios de algo que hoy todavía no existe, la localización es una decisión estratégica a tomar. Pero después, como decimos, puede haber cambios de una localización a otra. Y algunos de los motivos pueden ser esto que decíamos, la ampliación de la producción, o sea, un fuerte motivo es el crecimiento de las empresas. Estos ejemplos que yo le di, en general están vinculados a crecimiento de las empresas que han llevado a la necesidad de tener terrenos más amplios que permiten también tener más flexibilidad a la hora de ampliar las plantas. Cambios en los mercados, y ahora vamos a hablar un poquito de esto, cambios en lo que tiene que ver con el transporte, incremento en los gastos generales, por ejemplo, esto pasa mucho a nivel de las multinacionales, ¿no? Que bueno, las multinacionales por ahí, su decisión no es dentro de el sur de Santa Fe donde me ubico, su decisión es en el mundo donde me ubico. Entonces voy viendo en qué lugar la economía me favorece más y cuando un país me deja de favorecer, me voy a otro. Entonces esto tiene que ver con, digo que el país deja de ser competitivo, por ejemplo, por el tipo de cambio o por alguna otra característica. Problemas que pueda tener con la comunidad, que me lleven a buscar nuevas ubicaciones o con actores regionales. Cuando yo le hablaba del cambio en los mercados, estos ejemplos que yo les di también tienen que ver con los cambios en los mercados, porque, por ejemplo, en el caso de la Virginia, el crecimiento no solo implicó vender más, sino también ampliar el alcance, digo, de una empresa que hoy por hoy llega a todo el país y también exporta. Entonces, cuando yo cambio de una economía más regional, con un mercado más regional, a un mercado mucho más amplio, por ejemplo, voy a buscar ubicarme cerca, y por eso está sobre circunvalación, o los otros ejemplos que yo les di sobre la autopista, porque me conviene ubicarme sobre las rutas, porque ya el mercado local no es el mercado más importante atendido. Entonces, a lo mejor si yo digo, bueno, mi mercado es Rosario, por ahí sí tiene más sentido estar dentro de Rosario. Ahora, si mi mercado el mundo o es todo el país, me conviene más estar sobre una ruta o más cerca de un puerto o más cerca de algún lugar. Y esto se vincula con el tercer punto, con la disponibilidad del transporte. Entonces, vamos a ver que en la localización de una planta, el tema de la logística es fundamental. Entonces, si yo quiero trabajar con mercados más amplios, no me conviene estar adentro de una ciudad, me conviene estar o bien en la periferia o bien sobre las rutas. Cualquiera de todos estos casos puede implicar pensar una reubicación de la planta y, como decíamos antes también, la ubicación original cuando yo genero una planta nueva o cuando yo genero directamente una empresa nueva. ¿Cómo voy a pensar ese proceso de decisión de la ubicación? Bueno, voy a pensar en distintas ubicaciones alternativas que sean factibles y voy a buscar la que sea más adecuada. Esto lo vamos a ver cuando terminemos esta unidad con la práctica, porque ahí lo que vamos a ver son métodos cuantitativos que se usan para poder tomar la decisión correcta a la hora de pensar dónde ubicar una planta. Entonces, yo voy a tener de base una serie de alternativas que serán lugares que estudié, que fui a ver, que vi que son viables, que me quedan cómodos, que tengo la mano de obra que puede llegar, que tengo acceso a la materia prima y demás, pero después habrá que compararlos, esas distintas posibilidades de localización. Y esa comparación se va a hacer a través de los métodos que vamos a ver en el último punto, que como yo les adelantaba un poco, van a tener que ver con la matriz ponderada de factores, donde yo pongo distintos factores y pondero las distintas alternativas, va a tener que ver con el punto de equilibrio de nuevo, volvemos a los ejercicios de punto de equilibrio que yo ya les adelanté en las otras unidades, que acá también los vamos a volver a usar, porque ahí está el foco puesto en lo que tiene que ver con los costos. Y también vamos a ver un método que se llama el de centro de gravedad, que tiene que ver más con la logística, con la cantidad de traslados que se tienen que hacer desde la planta hacia sus mercados o eventualmente desde las materias primas hacia las plantas. Entonces, ¿cómo es el proceso? Bueno, yo a partir de esas opciones elegiré la ubicación definitiva
Una vez elegida esa ubicación, voy a elegir el tipo de edificio y la distribución de la planta. El tipo de edificio y la distribución de la planta lo vamos a ver en la unidad 8, pero es para que ustedes vean cómo se van concatenando en las decisiones las distintas unidades que vamos viendo en la materia. Bueno, básicamente hay una ley general que podemos tener en cuenta, que después la vamos a repasar, que es que si yo tengo una organización de servicios, el foco más importante lo voy a tener con los clientes. Es decir, lo que va a ser importante es ubicarme cerca de los clientes. ¿Qué ejemplo se le ocurre a ustedes de organizaciones de servicio donde yo justamente me ubico en función de la gente que va a venir a la empresa? Bien, por ejemplo, un sanatorio. ¿Qué más? ¿Qué otro ejemplo? Más comercial. El sanatorio también puede ser comercial, pero digo, más vinculado al consumo final, digamos. ¿Qué servicios consumen ustedes cotidianamente? Bueno, perfecto, un supermercado. ¿Yo dónde pienso la localización del supermercado? Bueno, en función de el mercado que quiero atender. Si ustedes se fijan, los supermercados que tienen distintas sucursales dentro de una ciudad están ubicadas estratégicamente para atender distintos barrios o distintos sectores de la ciudad. No ponen dos supermercados, no sé, dos Coto uno al lado del otro, dos Carrefour uno al lado del otro. Y apuntan a los mercados a los que quieren ir dirigidos. Un restaurante, un bar, bueno, cualquier empresa va a buscar estar cerca de los clientes. Mientras que si la empresa es de producción, ¿es tan importante estar cerca de los clientes? Es una empresa que fabrica, decíamos recién la Virginia, que fabrica especias y todo lo que tiene que ver con té, café. ¿Es importante que la Virginia esté cerca de los clientes? No, no hace falta. No, porque en realidad la Virginia le va a vender a distribuidores o le va a distribuir a mayoristas o a lo mejor a restaurantes o lo que fuera, pero lo va a vender desde ese lugar, no es que el cliente va a comprar a la Virginia. Entonces, cuando yo pienso en una actividad industrial, los clientes no son relevantes, no son un dato relevante. Lo importante es buscar los lugares, como decíamos antes, que me minimizan los costos de producción. Entonces ahí tiene lugar el análisis del proceso productivo, o me minimizan el acceso a las materias primas. Entonces, si yo pienso en una empresa de vinos, y va a estar ubicada en Mendoza, porque va a estar cerca donde están los viñedos. O ahora que hay viñedos en distintos lugares de Argentina, porque se cayó la ley que solo permitía que hubiera viñedos en Cuyo, digo, bueno, si yo pienso dónde está la bodega en Entre Ríos, bueno, dónde están los viñedos en Entre Ríos, dónde están las bodegas en Córdoba, dónde están los viñedos en Córdoba. Entonces, yo voy a estar o cerca de la materia prima, si es una materia prima que digamos, tiene que la localización me la da la materia prima, o voy a estar cerca de donde se reduzcan los costos para el proceso productivo, o voy a estar cerca de las rutas, como decíamos antes, para poder distribuir a distintos lugares. Pero no va a ser importante estar cerca de los clientes. Mientras que en los servicios el foco va a estar puesto en el cliente. Pues si yo pienso en un restaurante, bueno, la materia prima la puedo comprar en cualquier lado, no voy a ubicar el restaurante cerca de la granja orgánica de la que extraigo las verduras, porque también necesito carne, entonces tendría que pensar de dónde viene la carne, también necesito vino, entonces debería pensar de dónde vienen los vinos, y así tendría que hacer con todo. Entonces la fuerza locacional ahí más fuerte me la da el cliente, donde el cliente vaya a buscar el servicio, donde el servicio va a estar. Y luego va a haber dos grandes, podríamos llamar etapas en el proceso de decisión de la localización, que son la macroubicación y la microubicación. La macroubicación es la primera decisión, que es la de determinar
la zona o la región donde va a estar ubicado la planta. Entonces, si yo a lo mejor soy una empresa argentina y sé que va a ser en Argentina, tal vez la macroubicación me compara si voy a estar en el sur de Santa Fe, si voy a estar en Córdoba, si voy a estar en Entre Ríos. O sea, va a ser, de pronto hasta puede llegar a ser toda la misma zona, no deja de ser macroubicación porque lo que yo estoy definiendo es en qué ciudad puntualmente me voy a ubicar. Pero si soy una empresa multinacional, el primer nivel de decisión de la macroubicación puede incluso ser hasta de continentes. Yo voy a decir, bueno, voy a estar en América del Norte, voy a estar en América del Sur, voy a estar en Europa. Digo, este alcance de la macroubicación depende también del alcance que tenga la empresa y de los distintos mercados que la empresa atienda, que me va a marcar que puede ser desde un nivel muy, muy macro hasta un nivel macro, pero digamos más localizado. Y esto se puede hacer en etapas. O sea, yo podría decir, bueno, arranco decidiendo en qué continente lo hago, digo, bueno, lo voy a hacer en Sudamérica, después digo, bueno, dentro de Sudamérica veo qué país, y entonces digo, bueno, mejor elijo entre distintos países, y digo, bueno, lo voy a hacer en Brasil, dentro de Brasil a lo mejor pienso en qué región, y después dentro de la región en qué ciudades. Todo eso es macroubicación, lo que pueden ser distintas etapas de ese proceso. ¿Y qué será microubicación? Bueno, microubicación ya es la elección concreta del lugar, la elección de donde se va a construir la planta. Entonces, yo a lo mejor en macroubicación dije, bueno, va a ser sur de Santa Fe. Ahora después, cuando yo digo va a ser sobre la circunvalación de Rosario, eso es microubicación. ¿Se entiende la diferencia entre macro y micro? Bien, entonces macro me da el lugar en general, como digo, puedo ir de lo más macro a lo más específico, y micro me da puntualmente el lugar donde se va a levantar la fábrica o el negocio o lo que fuera. Y acá cuando veamos microubicación, lo que vamos a ver es dentro de esa región que yo elegí para trabajar, si me voy a ubicar en la ciudad, en el campo o en la periferia. Un poquito lo adelanté yo cuando les contaba los motivos de por qué muchas empresas de Rosario, que están dentro de la ciudad, en un momento deciden ir a zona rural o deciden ir sobre la circunvalación o a zonas periféricas, porque justamente lo que más le afectó fue la microubicación. Es decir, después vamos a ver que hay ventajas y desventajas en la ciudad y en el campo, y por qué uno puede elegir una u otra según el momento y según la necesidad que la empresa tenga. Bueno, vamos a empezar con lo que es macroubicación. Ustedes párenme si yo voy muy rápido, porque yo dejo de verlos. No sé si ustedes están bien. Ahí me vuelvo un poquito a verlo a ustedes. Están ahí, hoy son poquitos, hoy me abandonó medio curso. Sí, pero bueno, vamos bien, los que están van bien. Avísenme si no me paran, si algo no se entiende. Dentro de todo, diría que es una de las unidades más simples porque es bastante lógico lo que vamos viendo. Por ahí la de capacidad tenía su complejidad porque no es algo tan cotidiano. Lo mismo nos va a pasar con la distribución. Pero esta parecería bastante entendible en la cotidianeidad. Bueno, cuando yo pienso en macroubicación, entonces estamos diciendo pensar en qué región yo voy a poner la planta. Hay tres grandes factores o tres categorías de factores, podríamos decir, que son las que la van a marcar. Y un poco las hablamos antes también. ¿Cuáles son esas tres grandes categorías? La materia prima, el proceso productivo y el mercado. Como dijimos antes, para algunas empresas será más importante la materia prima, para otras el proceso productivo y para otras el mercado. En cada caso, cada una de estas opciones me va a generar una serie de factores más amplios o más detallados que son los que vamos a ver a continuación. Pero el dato importante de esto es, nosotros vamos a ver 13 factores que son los que están en el libro. No son todos los factores que existen, ni siempre voy a usar todos los factores, ¿se entiende?
Es decir, cada empresa va a elegir 4 o 5 factores que son los trascendentales. Entonces, digo, si yo estoy pensando en poner un ingenio azucarero, ¿cuál de estas 3 grandes categorías sería la más importante? El ingenio azucarero, el que fabrica el azúcar tal y como nosotros la conocemos, ¿no? Ledesma, el Changuito, cualquiera de ellos, ¿no? ¿Dónde va a estar ubicada Ledesma? Exacto, exacto. Voy a ir por el lado de la materia prima, porque el factor locacional más fuerte ahí está en la materia prima. Lo mismo como decíamos antes, si yo estoy pensando en una bodega y la voy a ubicar donde esté el viñedo, no la voy a ubicar en otro lugar. Entonces, ahí está claro que la materia prima es la que rige. Entonces, ¿puede ser que algo del proceso rija? Sí, a lo mejor sí, pero probablemente la mayoría de los factores van a estar vinculados con esa primera etapa. Porque esto, si lo relacionamos con la unidad 3, estaríamos hablando de procesos de conversión. Los procesos de conversión van a estar siempre cerca de la materia prima. Es la materia prima el factor primordial. Si yo estoy en una industria, como decíamos antes, de transformación de esa materia prima en un producto terminado, entonces hablábamos de procesos de fabricación y procesos de ensamblaje, ¿dónde estaría puesto el foco de estos 3? Pensemos en una fábrica de automóviles, una automotriz, ¿dónde estaría puesto el foco? ¿Les parece? ¿Qué piensa el resto? Yo fabrico autos. En la parte de los procesos. En la parte de los procesos, porque la fabricación de automóviles no es el mercado, porque, digamos, cuando uno compra un auto no sabe dónde lo fabricaron. Entonces, en general, yo lo que voy a buscar lugares que sea factible el tema de los procesos. Sí puede tener que ver el tema de los medios de transporte, eso lo concedo. Lo que pasa es que el tema de los medios de transporte está ahí en el límite entre lo que es mercado y proceso, porque los medios de transporte son transversales, porque el medio de transporte, si bien acá está puesto como mercado, y eso puede ser que lleve al comentario que ustedes hicieron recién, y por eso se los doy por bueno también, pero el medio de transporte también abarca la materia prima, porque es la manera en que la materia prima llega, y también abarca el proceso productivo, porque es la manera en que las personas que trabajan en el proceso productivo pueden llegar a la planta. Entonces, por ejemplo, los medios de transporte, más que estar vinculados al mercado, más allá que el libro lo ponga así, están vinculados a las tres categorías. Entonces, sí, yo doy por bueno de que tengo que pensar dónde poner la automotriz en función de que haya buenas rutas para que yo pueda distribuir esos vehículos, o esté cerca de un puerto o lo que fuera. Pero lo real, que el foco más que nada va a estar puesto en el proceso, en tener mano de obra calificada, en tener acceso a las máquinas, en tener acceso a las instalaciones, porque en realidad no va a cambiar el nivel de ventas por dónde esté ubicado la planta. Distinto a lo que pasa con los servicios. En el servicio sí, si yo pongo un bar en el medio de la nada, y es muy poca gente la que va a venir, que si yo pongo un bar en el centro. Entonces ahí cambia la demanda y va a estar vinculada a la localización. Mientras que en el caso de un bien, como puede ser un automóvil, la demanda no va a estar vinculada a la localización, sino que va a tener que ver con la calidad del producto y otras características. Bien, entonces, ahora vamos a ver estos 13 factores. Vamos a ir viéndolo cada uno, pero de vuelta, no son todos, si ustedes tienen que hacer un plan de negocios, tienen que pensar para su producto cuáles son los factores de localización más relevantes. Y puede ser que haya de estos, como puede ser que haya otros. De hecho, cuando nosotros veamos la práctica, vamos a ver un montón de factores de localización que no necesariamente están vinculadas a estos factores que estamos viendo acá. Y de vuelta, tampoco yo voy a usar 13 factores para comparar, porque si no se van a volver locos. Yo voy a elegir 3, 4, 5 factores que sean los más representativos, los que más peso tengan
a la hora de tomar la decisión. Vamos entonces a ver cada uno de estos factores de localización. Bueno, un factor de localización es la materia prima. Dijimos que la materia prima es más importante cuando el producto utiliza una única materia prima. Cuando nosotros hablamos de una única materia prima, no es absoluto que es la única materia prima, porque ustedes me pueden decir, bueno, en el caso del vino, además de la vid, hay otros elementos, y sí los hay. Pero digamos, hay una materia prima que es central en el producto, es decir, básicamente el producto es el resultante de una única materia prima, más allá de que después haya otros elementos necesarios para que el producto se obtenga. Por eso este ejemplo que dábamos, ¿no? Digo, bueno, la fábrica de azúcar, el pan, la celulosa que veíamos la otra vez, digo, bueno, yo ahí tengo una materia prima que es muy fuerte, que es la que preponderante, y que de alguna manera es la que va a ser el factor que más incida a la hora de pensar dónde localizar esa planta. ¿Qué cosas tengo que analizar de esa materia prima? La naturaleza y el costo final. La naturaleza de la materia prima tiene que ver con cuestiones como, por ejemplo, si la materia prima es perecedera. Entonces, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, en muchos casos con el tema de la pesca? ¿Tienen idea qué es lo que pasa? No el pescado que uno compra, que lo compra fresco, llamémosle así, sino en el pescado envasado, enlatado y demás. ¿Dónde se ubican los lugares que trabajan el pescado para generar conservas o latas de lo que uno compra, ¿no? ¿Cerca de qué? Si ustedes tuvieran que poner una empresa que envasa atún, ¿dónde la pondrían? Una planta, ¿no? Una planta que envasa atún, ¿dónde la pondrían? Cerca del mar. Claro, cerca de donde se pesca el atún, exacto. Si ustedes se fijan, normalmente las plantas envasadoras van a estar o en los ríos, si es pescado de río, entonces, bueno, hay muchas empresas que comercializan el pescado que se ubican en lugares tradicionalmente de pesca, o cerca del mar, si lo que uno vende es de origen marítimo. O sea, una cuestión lógica. ¿Por qué? Porque es más costoso trasladar, mantener la calidad del pescado sin procesar que procesado. Y en un extremo está lo que se llama el buque factoría, que son los buques donde ya el producto no llega el pescado fresco, sino que ya directamente llega envasado. Entonces, yo lo que evito con eso es que la materia prima primero se dañe. Entonces, digo, ¿por qué decimos de vuelta? ¿Por qué ubicar el viñedo al lado donde se fabrica el vino? Bueno, porque el agua también se daña en ese traslado, pero además porque es más costoso sostenerlo. Digo, el caso de los pescados bastante claro, si la naturaleza es perecedera, bueno, poder sostenerlo sin que se dañe tiene un costo, porque sí, usted puede decir, yo lo hago un traslado refrigerado y eso se mantiene. Sí, pero el costo de hacer una logística refrigerada y controlar la cadena de frío es mucho más costoso que hacer la distribución de una lata, que ya como está se mantiene sola, digamos. Y obviamente los costos, esto que decíamos, bueno, también si la materia prima es muy grande, que acá vamos al caso del azúcar, entonces yo digo, bueno, yo tengo la caña de azúcar, la caña de azúcar ocupa mucho espacio, entonces su tamaño, su peso, su forma, como dice ahí, lleva a que la logística de traslado sea mucho más compleja y más cara que trasladar directamente la bolsa de azúcar o trasladar directamente los paquetes de azúcar que nosotros consumimos. Entonces, bueno, en todos esos casos es donde la materia prima va a ser un factor locacional más relevante, más importante que otros factores. ¿Cuándo la mano de obra va a ser muy relevante? Bueno, en la mano de obra tenemos varios factores.
primer factor es la disponibilidad. ¿Qué quiere decir la disponibilidad? Que yo tenga acceso a mano de obra calificada. ¿Se imaginan o conocen algún ejemplo donde la mano de obra calificada es la que generó cierta localización de empresas en una zona? ¿Qué característica tiene que tener la mano de obra para que sea importante a la hora de pensar la localización de una planta? ¿Tener qué cosa? Que haya mucha mano de obra disponible. Bueno, la cantidad es importante, está muy bien. La calificación. Y la calificación, exacto. La calificación muchas veces ha sido, por eso se dan los polos, vieron que hay polos como Villa Constitución o que son polos de empresas de metalúrgicas o de ciertas características, y esto se da porque se empieza a generar una mano de obra calificada. Entonces hay lugares que la mayoría de la gente está formada en determinado oficio, o incluso hay empresas que generan sus propias universidades. Por ahí no es algo que pasa en Argentina, pero sí pasa en otros países. Entonces, lo que hacen es formar personas con esa expertise. La persona que tiene esa expertise genera que cuando una empresa se tiene que localizar, dice, bueno, no, voy a ir ahí que hay mucha gente que maneja este oficio o que maneja esta profesión o que sabe hacer esto. Entonces, la disponibilidad tiene que ver, muy bien como decía el compañero, no sé si era Daniel, ¿quién era el que estaba hablando? Pues yo no los veo acá. Perdón, ¿quién comentó recién de la mano de obra? Ah, Daniel, ahí está. Muy bien. No, porque me pones la manito, pero no veo nada yo porque veo solo el power. Veo solo el power. Bueno, muy bien. Como decía recién Daniel, por un lado está la cantidad de mano de obra, y ahora vamos a hablar qué quiere decir esto, y por otro lado está la calidad o la calificación que esa mano de obra tenga. Cuando hablamos de cantidad, lo que decimos es que haya mano de obra accesible. Entonces, a veces yo podría decir, a lo mejor a mí me conviene poner la planta en el medio de la nada, vuelvo al mismo ejemplo de antes, pero el tema es que de dónde saco a la gente que quiera ir a trabajar al medio de la nada. Entonces, ahí la mano de obra también es un factor locacional. Si yo tengo una empresa grande, a lo mejor puedo generar la posibilidad de, no sé, hacer casas o mudar a la gente a los lugares, que esto también ocurre, ¿no? Sabrán que por ahí hay muchas empresas que a lo mejor te ofrecen un trabajo y te lo ofrecen en algún lugar que por ahí no es una ciudad grande y bueno, se llevan a la gente de la ciudad a trabajar esos lugares. La empresa por ahí grande lo puede hacer porque de pronto tiene la posibilidad de tener alguna casa, algún lugar donde la persona pueda ubicarse o alquilarle algo, pero implica un costo adicional. Entonces también hay que tenerlo en cuenta. Esto no quiere decir que no sea necesario. A veces, de vuelta, si la materia prima es demasiado fuerte, si yo tengo una explotación minera, y bueno, tengo que ir a donde está la mina, no puedo hacer la explotación minera donde no está el petróleo, el gas o lo que fuera. Entonces, yo ahí tendré que ver cómo llevo la mano de obra, que no está ahí, para que vaya a vivir ahí. ¿Y qué posibilidades tengo? Y ahí entran un montón de variables que son bastante complejas a veces de resolver, porque no es solo la casa habitación de la persona, sino, bueno, si tiene una familia, el colegio para los hijos, el tema de salud, etcétera. Entonces digo, hay bastante complejidad en esto, por lo tanto, lo más sencillo para una empresa que a lo mejor no tiene tantos recursos es ubicarlo donde la mano de obra pueda acceder. Entonces, yo puedo tener la tranquilidad que la mano de obra va a acceder en forma adecuada a la empresa para poder trabajar. Y todo esto tiene que ver con la disponibilidad. Después lo que tiene que ver con los costos, y bueno, ahí juega mucho, y esto lo vemos mucho en las empresas grandes, esto que decíamos antes, ¿no? Cuando el costo de la mano de obra en dólares se vuelve oneroso en un lugar,
la empresa se va a otro lugar que el costo de mano de obra sea más bajo. Y esto lo vemos cotidianamente. Entonces, bueno, esto tiene que ver con el tema de los costos de la mano de obra. Sin entrar en otras cuestiones, ¿no? Porque después está toda la cuestión ética y las empresas que se localizan en países que no tienen legislación laboral, porque bueno, obviamente se aprovechan a lo mejor del trabajo infantil o de la explotación o de trabajos cercanos a la esclavitud. ¿Por qué? Porque justamente priorizan reducir costos. Entonces la mano de obra la que está generando elegir trabajar en esos lugares. Y 2x3 vemos empresas grandes que tienen algún escándalo ético por este tipo de maniobras, digamos, o de decisiones no muy éticas que toman en forma habitual. Bueno, después la estabilidad de esa mano de obra, es decir, el pensar en una mano de obra que se va a quedar en la empresa, que no va a tener tanta rotación de personal, y esto obviamente también está vinculado a la disponibilidad y a los costos, es decir, esto de que, bueno, yo pueda pagar un salario que sea el adecuado para esos recursos y que los recursos, como decíamos antes, estén calificados y también sean productivos. O sea, la estabilidad y la productividad son un poco una consecuencia si yo manejé bien el tema de la disponibilidad y los costos. La mano de obra va a ser más relevante en las empresas que sean mano de obra intensivas, es decir, aquellas empresas donde el proceso productivo requiera de mucha mano de obra y sobre todo requiera de una mano de obra calificada. Entonces, este factor va a ser más importante si la empresa es mano de obra intensiva y requiere una mano de obra calificada. Otro factor es la energía eléctrica. Claramente es un factor a tener en cuenta. ¿Qué cosas tengo que tener en cuenta yo para pensar el tema de energía en general? No solo de energía eléctrica, sino de energía en general. Bueno, el tipo de generación. ¿De qué forma yo puedo generar energía? ¿O de qué forma puedo acceder a la energía? Por energía eólica o los paneles. Bien, yo puedo tener energía tradicional, digamos, que es la que viene de, bueno, puede venir de los combustibles o la que compro. Entonces digo, si yo, la empresa, como decimos, está en Rosario o está en la periferia, lo más probable es que tenga una energía eléctrica de la EPE, digamos, haya contratado a la empresa provincial de la energía. Entonces ahí yo estoy pensando en una energía suministrada por una empresa que es la que genera energía en el lugar. Eso es lo más económico, porque más allá de que sea caro, es lo más sencillo, porque es lo que ya de alguna manera viene provisto por un tercero, no tengo que yo estar viendo cómo lo genero. Lo que yo tengo que analizar es la regularidad del servicio, este es un tema que seguramente han escuchado, o si trabajan en empresas, muchas empresas se quejan, porque por ahí con los problemas de energía que a veces se tienen, se queman equipos o el corte de luz genera improductividad. Entonces, cuando yo hablo de regularidad del servicio, me refiero a que no haya cortes de luz y que tampoco haya picos de tensión o bajadas de tensión que pongan en riesgo a los equipos. Eso entonces tiene que ver con la regularidad del servicio. Que tenga acceso a la provisión del suministro. Puede haber lugares donde el suministro no llega. Entonces, yo tengo que pagar el tendido eléctrico hasta la empresa. Entonces, acá que tengo que analizar si es posible que exista, que llegue esa provisión de suministro y qué costo tiene para la empresa solicitar esa provisión de suministro. Esto va a estar vinculado a las tarifas. Esto que decimos, bueno, ¿cuánto estoy pagando por la energía? Y esto muchas veces es un factor de localización importante, porque en su momento, por ejemplo, recuerdo que, bueno, muchos se planteaban de que en Santa Fe no había tantas empresas porque la energía era mucho más cara que en otras provincias. Entonces, de alguna manera eso llevaba a que las empresas prefirieran ubicarse en otro lugar. Y el tipo de generación, volviendo a lo que pregunté antes, tiene que ver entonces con esto. Si yo hago un servicio que estoy contratando y entonces ese suministro es de un tercero, o si el suministro lo voy a hacer propio. Esa generación que la empresa haga, como bien decían ustedes recién, puede venir de
energías alternativas, como puede ser la energía solar, la energía eólica. También puede provenir como un subproducto de los procesos que la empresa tenga. Entonces, a lo mejor la empresa genera algún tipo de gas o algún tipo de vaho o lo que fuera que se puede usar en la provisión de energía o algún movimiento del agua, empezar una energía hidroeléctrica, etc. Lo real es que en general esas generaciones alternativas son complementarias. No hay tantas empresas que toda su provisión energética se haga a partir de la autogeneración y de generación a través de energías sostenibles. Sí hay una tendencia a incrementar esas energías sostenibles tanto como sea posible, pero acá obviamente va a depender de cuánta energía yo necesite. De pronto, si yo pienso en, no sé, estoy pensando en un servicio y tengo un hotel naturalista en el medio del campo, sí puedo proveerlo perfectamente con energía solar o energía eólica porque no es tanta la energía que se necesita. Ahora, si yo tengo una producción donde tengo muchas máquinas y demás, es poco probable que pueda alcanzarla solo con esas energías alternativas. Entonces, lo que se hace hoy por hoy mayormente es combinar la propia generación con la generación de un tercero. ¿Qué es lo que me da la propia generación? Bueno, me permite estabilizar, por ejemplo, el servicio, entonces eso puede ser usado como un complemento cuando quizás la provisión de la empresa suministrante falle. También para acceder a lo mejor, como habla acá, de las energías necesarias en horas pico o de los excesos de energía de lo normal. Entonces sí se usa mucho para complementar. Se puede trabajar con tarifas preferenciales. A veces las empresas negocian tarifas propias en función de un interés, por ejemplo, de una provincia, de que la empresa se ubique. Entonces se negocia con la empresa, de hecho con la EPE uno puede, de pronto si es una empresa muy grande o una empresa que le interesa a la provincia por algo, puede, o una actividad que interesa por algo, puede trabajarse para tener una tarifa más adecuada. Si hay descuentos que se puedan alcanzar, más allá de estas negociaciones de tarifa, o mejor descuentos por financiamiento o descuento de alguna manera, y también el tema de las multas que pueden generarse por el uso excesivo de la energía eléctrica o por otros motivos. Es decir, con todo esto lo que quiero decir es que la energía eléctrica es un factor a considerar. Es un factor más importante cuando la energía eléctrica se constituye como un elemento cercano a la materia prima, porque hay producciones que consumen tanta energía eléctrica que podría equipararse el concepto de energía con el concepto de materia prima, porque la mayor parte del costo de producción de ese producto está en la energía y no tanto en la materia prima. Entonces ahí claramente va a ser un factor locacional fundamental. Y si no, yo tengo que analizar todo esto. Si tengo acceso, qué calidad tiene esa provisión, qué costos tiene, si tengo otras formas posibles de generar energía, cómo se complementan, de qué costo tiene esa generación adicional, porque obviamente que también tiene un costo, no es que es gratuita. Vamos a decir, el sol es gratis, pero hay que comprar los paneles, hay que comprar las baterías, digo, bueno, todo tiene un costo. Y como decíamos antes, las posibilidades de negociación que también pueda tener con las empresas que proveen la energía eléctrica. Bien, otro punto importante es el agua. El agua puede o no ser un factor locacional. El agua básicamente tiene tres funciones en una empresa. La función de refrigerante, que es el agua necesaria para que las máquinas funcionen. El agua como elemento de consumo. ¿Quiénes consumen esa agua? ¿Para quién es necesario que en la planta haya agua? Claro, exacto, para el personal. Digo, si ustedes trabajan, seguramente en el lugar que trabajan haya o dispenser o el agua red, pero digo, todos los que trabajamos consumimos agua a lo largo de la hora que estamos en el trabajo.
Entonces, es fundamental para el consumo humano y para el consumo en lo que tiene que ver con higiene. Entonces, bueno, para los baños, lavarse las manos y demás. Acá entonces, cuando yo pienso en el agua como consumo, es importante, ahí habla de tener en cuenta la fuente, si esa agua es potable o no es potable. Lo ideal es que el agua sea potable, porque eso me permite el consumo humano. Ahora, si el agua no es potable, ¿tengo forma de resolverlo? ¿Con un? Sí, con una provisión de agua envasada, digo, de cualquier sparkling, cualquier empresa que usen de agua, de bidón de agua, digamos. Entonces, con el dispenser a veces usa el agua red, que ahí sí necesito que sea potable el agua que estoy usando, pero a veces el dispenser lo que lleva es un bidón. Entonces, no es que yo requiera agua potable en todos los casos. Y yo he trabajado en lugares que no tenían agua potable. O sea, el agua era para los baños y para limpieza. Y para eso estaba bien. Pero para consumo humano, estaban todos los carteles, no beba el agua. Para que te quedara claro que no era nada bueno si te tomabas un vaso de esa agua. Pero tenés que suplantarlo con algún tipo de provisión. O sea, no puedes dejar a la gente que no tenga acceso a hidratarse. ¿Cuál es el tema? Bueno, el costo adicional. Normalmente el costo de un servicio de agua envasada es más costoso que el agua de red. Entonces, pero no es que no es solucionable, pero incrementa el costo. Y después yo puedo tener el agua como materia prima. ¿Qué ejemplo se les ocurre de industria que use el agua como materia prima? ¿Cómo? Bien, una heladería, ¿qué más? Una panadería. Bien, una heladería, una panadería, las gaseosas que consumimos, las bebidas, ¿no? Digo, una sodería, cualquier bebida. De hecho, fíjense que las gaseosas, a veces de los distintos lugares, digo, por ahí cuando uno va de viaje, a lo mejor tomás la misma Coca o la misma Fanta, pero que viene de otra embotelladora, como usan otra agua, no es exactamente igual. Entonces, el agua, en cualquiera de todos esos ejemplos que ustedes dieron muy correctamente, está usada como materia prima. Entonces, ahí, por supuesto, que es fundamental. Y de vuelta, ¿qué es lo que voy a fijarme del agua? Bueno, lo mismo que en realidad todos los factores. La disponibilidad, o sea que esto que decíamos, que tenga acceso al agua, y si no lo hay, ver de qué manera o cuánto hay que pagar para que pueda llegar a tener acceso a ese agua. Y si no es agua de red, será agua de pozo, pero habrá que ver de qué manera puedo también acceder a ella. La calidad, si es agua potable, si no es agua potable, el sabor del agua, para estos casos que ustedes dieron, donde el agua forma parte de un proceso de elaboración de un alimento, el sabor es fundamental, obviamente además de la calidad, el pH, bueno, etcétera. Entonces, todo lo que tiene que ver con la calidad del agua y los costos que tengo para tener ese servicio o para hacerme de esa provisión de agua, como dijimos antes, a lo mejor comprándola, pero que sabiendo que va a tener un costo mucho más alto. Bien. Bueno, los combustibles, de nuevo, fíjense que de vuelta estamos hablando de cantidad, de calidad y de acceso. Los medios de transporte se refiere al acceso al combustible. Entonces, que yo esté en un lugar donde tenga cantidad suficiente de combustibles, tipos de combustibles. Yo ahí tengo, como por ahí fuimos diciendo, yo puedo necesitar diésel, puedo necesitar nafta, puedo necesitar cualquier otro tipo de combustibles, gas, lo que fuera. Entonces, que tenga acceso a él, que la calidad sea buena, no es la calidad siempre igual de todos esos combustibles según en qué lugar yo me ubique, el acceso a esos combustibles no tiene la misma calidad, y de qué manera los combustibles van a llegar a la planta. Por ejemplo, si vamos a usar un gasoducto, si vamos a usar un oleoducto por donde vaya de pronto la nafta, el diésel o lo que fuera. Entonces, bueno, de qué manera llega el combustible, la provisión de combustible a la empresa. Si va a venir a través de un camión, bueno, lo que fuera. Pero este es un punto
obviamente para una empresa que use mucho combustible, o sea que una buena parte de su energía o de su producción no pase por la energía eléctrica que vimos antes, sino que pase por algún tipo de combustible que la empresa utilice. Bueno, de vuelta, ya lo fuimos mencionando antes, los medios de transporte. Esto es fundamental. A ver si acá está la otra, no, esto lo vamos a explicar. Pensé que había otra filmina, lo vamos a explicar todo acá. ¿Qué medios de transporte tengo disponibles? ¿De qué forma yo puedo transportar las materias primas o los productos terminados? Esto seguramente lo estudiaron en la primaria, ¿no? Los medios de transporte, ¿se acuerdan? Que debía haber dibujitos, seguro, digo, para ayudarlo. ¿Qué medio de transporte? El tren, muy bien, el tren, el camión, ¿qué más? ¿Se acordaron de la primaria? Bien, barcos, buques, ¿qué más? Bueno, avión no es lo más común, pero ahora vamos a hablarlo. Entonces digo, bueno, yo puedo tener lo que tiene que ver, para ponerlos en categorías, con transportes aéreos, que básicamente estamos hablando de los aviones. ¿Y qué cosas son las que se transportan por avión? Cosas que sean livianas, pequeñas y costosas. Básicamente, por ejemplo, el tema de remedios, vacunas. ¿Se acuerdan en el COVID cuando llegaban los aviones con las vacunas? ¿Se acuerdan de eso? De haber visto cuando llegaron las primeras tandas de vacunas. Llegaban en avión. ¿Por qué? Porque son productos que requieren cierto acondicionamiento en el traslado. Por eso el avión, el ejemplo más factible o más fácil de entender, es todo lo que tenga que ver con la salud. Entonces, si yo tengo que trasladar un medicamento, una vacuna que necesita, por ejemplo, estar refrigerada, aún con el altísimo costo de hacer el traslado en avión, es menos costoso y menos riesgoso, ¿no? Para la vida y para la salud, que hacerlo por otro método que a lo mejor va a tardar mucho más tiempo en llegar. Entonces, estamos hablando que a lo mejor son productos, de vuelta, pensemos en las vacunas, muy pequeñitos, que ocupan muy poco espacio, pesan muy poco. Entonces, a lo mejor en un avión puedo trasladar una cantidad muy importante, sostener el acondicionamiento que es necesario y entonces garantizo, obviamente, calidad y bienestar para las personas que lo van a usar, pero también voy a estar de alguna manera no afectando tanto los costos, porque también sería muy costoso mantener, por ejemplo, la cadena de frío si el traslado fuera mucho más largo. Después los más comunes son los terrestres, como bien decía Cecilia recién, y los acuáticos, llamémosle así, los fluviales o marítimos. Entonces, mucho se traslada en barco, ya sea en barcos que navegan ríos o en barcos que navegan océanos. Y otra parte, lo que tiene el tema del traslado en vías de agua, es que yo estoy atado a esas vías. O sea, yo para usar un río estoy atado a que existe el río, o para usar el mar estoy atado a que tenga la costa. Entonces, todo lo que tiene que ver con los puertos va a tener mucha utilidad en lo que son grandes distancias. Entonces, usualmente, por ejemplo, para Argentina, todo lo que tiene que ver con importación y exportación, en general entra y sale por el puerto, o sea, entra o sale en los barcos. Ahora, el tema es cómo llega la producción a esos barcos. Ahora, entonces, ahí es donde nosotros implementamos lo que tiene que ver con el transporte terrestre. El transporte terrestre tiene más que ver, por ejemplo, en nuestro país, claramente, en la distribución dentro del país. Entonces, si yo tengo una producción que vendo dentro del país, pero que no tiene que ver, no está todo el tema de exportación, voy a usar o trenes o camiones. ¿Qué es lo que tienen los trenes? Los trenes es el servicio de menos costo, pero no es totalmente flexible, porque en el caso del tren necesito las vías férreas, mientras que los camiones son más flexibles. Entonces, usualmente lo que voy a encontrar es que todo el tema de traslado combine. Entonces, a lo mejor tengo una parte de camión, después puedo llegar a usar una parte de trenes y después usar el tema de barcos. O
camiones, y esos camiones, ahora es usual que veamos todos los camiones llegando al puerto para exportar la cosecha. Entonces, bueno, el camión llega hasta el puerto y ahí se combina con un barco, un buque, como dijeron ustedes antes. Entonces, bueno, todo esto es muy relevante. Yo tengo que analizar qué medios de transporte voy a usar, porque acá, ¿cuál va a ser el factor locacional? No es el transporte en sí, sino el acceso a las rutas. Entonces, yo puedo ubicarme en función de tener acceso a rutas que me permitan usar camiones. Ejemplo que dábamos antes de decir, bueno, me ubico sobre la autopista, entonces yo estoy usando el medio de transporte como fuente, como importante factor locacional, o me ubico en una ciudad portuaria, y por eso también en general, si ustedes se fijan, tomamos la provincia de Santa Fe, las ciudades de mayor desarrollo histórico, pues bueno, ahora también hay ciudades importantes, pero digo, gran parte del desarrollo ha tenido que ver con la vera del Paraná, porque bueno, es el puerto el que permite el traslado. Por supuesto, si hay alguien de Venado Tuerto, también reconozco que es una ciudad muy grande, pero quiero decir Rafaela, pero digamos que históricamente el desarrollo en todas las provincias en general se ha dado sobre las veras de ríos o sobre los mares. ¿Por qué? Porque, bueno, permiten este traslado. Entonces, como empresa, si yo necesito las cerealeras, las empresas de combustible, más en general van a estar ubicadas sobre los puertos, digamos, en ríos de alta navegabilidad, algo así, como por ejemplo el Paraná o directamente el Río de la Plata o sobre los mares. Y si no, tengo que pensar en el acceso a rutas, en el acceso a aeropuertos, si voy a usar el avión. Entonces, lo que yo tengo que pensar es qué tan cerca o qué tan lejos estoy de esos medios, de esas vías que me permiten acceder a los medios de transporte. Cuando uno analiza el tema de la logística, y lo vamos a analizar como les contaba, en la práctica, cuando veamos el método del centro de gravedad, que está enfocado justamente en la logística, obviamente esa logística es más compleja. Si yo fabrico muchos productos que abastecen a muchos mercados, porque ahí tengo que pensar en distintas materias primas que vienen de distintos lugares, que utilizan distintos medios de transporte, y lo mismo del otro lado. Entonces ahí se complejiza porque tengo que buscar de qué manera acceder a las materias primas por un lado y a los mercados por el otro. Bien, ¿alguna duda hasta acá con medios de transporte? Bueno. No, profe. Bueno, lo mencionamos antes, decíamos el mercado obviamente es importante, decíamos importante en los servicios, y después importante en algunas industrias, y acá vemos la contracara de lo que vimos en la materia prima. Cuando lo que es perecedero es el producto y no su materia prima. Y acá hay un ejemplo claro, la fábrica de hielo. Si yo fabrico hielo, lo que es perecedero es el hielo, no el agua que constituyó el hielo. Entonces, no es tan relevante si acá el agua será un factor locacional, pero porque justamente el sabor del agua y demás me afectará la calidad del hielo, pero pensar en el mercado va a ser un factor, porque yo, además de buscar que la provisión de agua sea la adecuada, tengo que pensar en no hacer grandes recorridos con el hielo, porque es costoso las logísticas de envío de algo que tengo que mantener en frío. El hielo, el helado, estos productos donde lo que es perecedero no es la materia prima, que es lo que habíamos visto en el caso anterior cuando hablábamos del pescado y qué sé yo, sino que lo que es perecedero es el producto terminado o requiere cadena de frío, cierto acondicionamiento. Lo mismo pasa con el tamaño. Si el tamaño, la forma, el peso del producto terminado es mucho más alto que el de la materia prima, entonces acá un ejemplo que sea el de los muebles, es más cómodo, más sencillo trasladar madera que trasladar una silla, una mesa, además. Entonces, la fábrica de muebles en general va a estar en algún lugar urbano, va a estar cerca de la población que lo consume. Sobre todo de muebles, a lo mejor si pensamos en muebles más estándar, estos que vienen envasados, otra historia,
Digo, por ahí cuando uno compra estos muebles que uno los arma. Pero si yo pienso en una mesa de estilo, en una silla de estilo, y qué sé yo, en general la mueblería va a estar ubicada en la ciudad. Pensemos en estas mueblerías caras que hay en Rosario, porque hasta por una cuestión de calidad, ¿no? Porque por eso tienen cierta cuestión delicada en su diseño que en el traslado, si es de muy largo recorrido, se podrían dañar. Entonces, digo, esta es la contracara. Cuando es el producto terminado, el que es perecedero, el que puede dañarse, el que ocupa mucho volumen, es más importante estar cerca del mercado. Y dentro de esto estarían los servicios. Los servicios, recuerden que directamente son imperdurables. O sea, no es que son perecederos, sino que no duran nada. Se consumen en el momento que se usan. Bien, después tenemos otra serie de factores, como por ejemplo las condiciones climáticas. Esto influye a veces en el proceso productivo, por ejemplo, si tengo climas muy cálidos, muy fríos, mucha humedad, condiciones de presión atmosférica, etcétera, pueden afectarme los procesos productivos. También van a influir en la gente, porque yo tengo climas muy hostiles, es probable que las personas se enfermen más, entonces voy a tener más ausentismo. También hay que condicionar el espacio, porque si hace mucho frío o mucho calor es la productividad baja, entonces tengo que pensar a lo mejor en tener un aire acondicionado, tener estufa y demás, y todo eso repercute en los costos. Entonces las condiciones climáticas a veces afectan en los costos y también en la voluntad de acceder a la mano de obra, porque si las condiciones climáticas son muy adversas, también es más probable que tengan menos acceso a mano de obra. Otro ejemplo puntual de las condiciones climáticas tiene que ver con las características del producto. Por ejemplo, la fabricación de automóviles, no sé si ustedes han pasado acá por General Motors, que está en la O12 y la autopista, pero lo mismo va a ser si van a Toyota o en Zárate o van a la fábrica de autos que sea, digo esta porque es la que tenemos más cerca. ¿Dónde están ubicados? ¿Dónde quedan los autos en depósito, llamémoslo así, hasta que se venden? Están afuera, exacto. Ustedes seguramente eran muy chicos si es que habían nacido, porque quizá alguno de ustedes todavía había nacido en el 2006 fue, que cayó una piedra tremenda acá en Rosario en noviembre del 2006. Y hubo muchos de estos autos que se dañaron, de hecho, bastante tiempo después se seguían vendiendo más baratos, porque si bien se podían, digamos, arreglar, no quedaban igual. Bueno, ¿cómo incide esto? Acá es muy raro lo que pasó. O sea, tuvimos esa experiencia hace 20 años y no, gracias a Dios, no volvió a pasar algo parecido. Pero hay lugares de Argentina, como Río Cuarto u otros lugares, donde el tema del granizo es bastante común o tiene que ver con condiciones climáticas propias. Entonces, claramente, una empresa que deja los autos afuera no puede ubicarse en un lugar donde las posibilidades de granizo son elevadas. Entonces, bueno, esto, por ejemplo, para tener en cuenta que según lo que yo fabrique, las condiciones climáticas podrían efectivamente ser un factor locacional muy importante porque podrían volverse muy adversas, ya no solo lo que decíamos de los costos adicionales de acondicionar la planta o que las personas no se enfermen o que las personas tengan ganas de ir a trabajar o sean productivas, sino también generando daños en el proceso productivo. Espérame un segundito. Hay olor a quemado, ¿no? Bueno, esto en cuanto a condiciones climáticas. Otro punto importante es la eliminación de fluentes. Acá esto tiene que ver también, de vuelta volvemos a temas éticos y a cuestiones que tienen que ver con lo ecológico, con el triple impacto. Entonces, un punto importante es evaluar qué posibilidades tengo de eliminar efluentes que no generen, que no sean perjudiciales o que no sean tan perjudiciales para la población. Todos sabemos que las empresas contaminan, eso es una realidad, el tema es que el impacto sea el menor posible. Entonces, pensar en de qué manera lograr que esos desechos no afecten tanto a la población tiene que ver con la ubicación. Por eso a veces hay plantas que están prohibidas sus localizaciones, por ejemplo, en ciudades. Pero hay normativa
que dice qué producciones pueden estar en lugares habitados y qué producciones necesitan más distancia, porque a lo mejor lo que generan esos fluidos, por más que estén tratados, pueden ser perniciosos para la salud de las personas. Bien, y después tenemos estas que vienen acá, estas últimas, que les voy a pasar un poquito rápido, porque primero no son tan relevantes y algunas son un poco confusas. Por ejemplo, esta de protección contra incendios y otros peligros, en realidad lo único que apunta estaría bastante vinculado a lo que vimos antes. Es decir, si yo tengo alguna forma industrial, algún proceso industrial que es riesgoso, no debería, por ejemplo, de ubicarme cerca de los lugares que estén muy poblados. No sé si ustedes recuerdan lo que pasó en Río Tercero en su momento. Digo, bueno, a veces hay algunas cuestiones que si se incendian o si se genera algún tipo de siniestro, pueden poner en riesgo a las poblaciones que viven en torno a esa planta o esa empresa. Entonces, acá, digo, bueno, lo que yo tengo que analizar, por eso digo que se podría dar junto con la de fluentes, es que si yo tengo fluentes riesgosos o tengo riesgos en los procesos productivos, debería de ubicarme en lugares que no generen demasiado riesgo para otra población o para personas que no están involucradas necesariamente en ese proceso, que bueno, tendrán que soportar el riesgo porque es parte de su trabajo. El tema de seguridad, lamentablemente esto es un factor que a lo mejor en su momento no lo era, pero hoy es un factor locacional. Muchas veces el empresario tiene que pensar dónde localizar la planta que no sea riesgoso, que no ponga en riesgo la seguridad de la planta en sí misma, porque obviamente eso tiene un costo, que te entren a robar o te rompan o haya algún tipo de disturbio, pero también la seguridad del personal, porque de vuelta, al personal, si tiene que ir a trabajar a un lugar donde es peligroso, le pueden robar, lo pueden matar, bueno, están sometidos a algún estrés, va a generar más ausentismo, va a generar más problemas en la salud y también menos posibilidades de elegir mano de obra, porque bueno, es probable que las personas elijan trabajar en lugares donde se sientan más seguros. Entonces, por eso pensar antes de localizar la planta, si el lugar donde yo lo estoy localizando es seguro, es un tema también a tener en cuenta. No debería de serlo porque todos los lugares deberían ser seguros, pero lamentablemente sabemos que no es así. Entonces a veces yo podría decir, bueno, mira, la verdad que estaría buenísimo ponerlo ahí, pero son demasiados los riesgos como para animarse a localizar la planta en ese lugar. Los impuestos, ustedes saben que muchas veces hay subvenciones, hay desgravaciones impositivas, entonces los impuestos pueden ser sobre todo un motivador para localizarse en determinados lugares o un desmotivador si son demasiado elevados. Los impuestos nacionales impactarán en aquellas empresas multinacionales que pueden elegir en qué país ubicarse y los impuestos provinciales impactarán en las empresas argentinas que tienen que decidir en qué provincia se ubican. Lo mismo si hay desgravaciones o si hay subvenciones. Después están las tasas municipales, que ya es un nivel más bajo, pero que bueno, también a veces pueden ser factores locacionales, porque bueno, hace al costo total. Y finalmente, la legislación laboral, en este caso a nivel de países, básicamente en lo que tiene que ver con las exigencias que hay, las leyes laborales que estén vigentes y cómo impacta eso en los costos y cómo impacta eso también en el acceso al personal. A nivel de provincias, la legislación en general es nacional, pero puede haber alguna normativa local que sí pueda diferir y pueda afectarme. Y también hay diferencia no solo en la legislación, sino también a veces en la aplicación de las normas. Entonces, esto también a veces puede afectar la forma de trabajo. Bien, de vuelta, son 13. No es que ustedes se tengan que acordar de memoria las 13, a nivel cuestiones de pragmatismo,
En general en los exámenes no le pedimos todos los factores, sino algún grupo de ellos y que expliquen algún par, pero también podrían ustedes generar otros factores que no están incluidos acá. O sea, no es que de vuelta esto ya es taxativo y lo que no está acá no es un factor, ni tampoco vamos a tener en cuenta todos los factores a la hora, digamos, de tomar una decisión. Para terminar con la teoría, y así ya terminamos la clase de hoy, y ya el jueves damos los métodos cuantitativos para la localización, porque esto lo vamos a ir viendo con la práctica. Entonces ya hacemos la práctica y ahí repasamos todo, porque en el método de factores ponderados, donde vamos a ver estos distintos métodos, el método de centro de gravedad, vamos a ver la cuestión logística, y en el análisis de punto de equilibrio lo que tiene que ver con los costos, así que esto lo vamos a dejar para el jueves y lo vemos con la práctica. Yo les comentaba que primero yo tomo la macroubicación. Entonces, cuando tomo la macroubicación, elijo puntualmente, vamos a suponer que hice todo el proceso y digo, bueno, me voy a ubicar en Rosario. Ahora lo que tenemos que decidir es si nos vamos a ubicar en el centro de Rosario, o sea, dentro de la ciudad, dentro de lo que sería el mapa de Rosario, digamos. Si me voy a ubicar en la periferia, que acá no está como opción, pero sí en el libro sí la tienen contada, que sería las afueras de la ciudad de Rosario, o si me voy a ubicar en zona rural. Para entenderlo, la zona rural estaríamos hablando de tener las plantas sobre la autopista, algo que es bastante común. Si ustedes van de acá a Buenos Aires, van a ver que está lleno de empresas, y lleno incluso de polos industriales y de parques industriales también. Digo, bueno, ¿no? Van a encontrar que todo el tiempo van a ir pasando por distintas empresas. Bueno, ¿qué es mejor? Bueno, de vuelta, la respuesta es depende. Hay ventajas para las ciudades y hay ventajas para el campo. Y la periferia reúne ventajas de una y desventajas de la otra, o sea, está un poco ahí en el medio. Entonces acá simplemente pusimos las ventajas y desventajas de la ciudad, porque aplican de la misma manera al revés como desventajas y ventajas del campo. Y una combinación un poco de esto va a aplicar a lo que es periferia. ¿Qué ventaja tiene instalar la planta en la ciudad? Bueno, a nivel rutas y a nivel transporte que hablábamos antes, la convergencia de las carreteras. Es decir, normalmente en una ciudad uno tiene rutas, fíjense en Rosario tenemos la ruta que va para Córdoba, la que va para la autopista que va para Córdoba, la que va para Buenos Aires, la que va para Santa Fe, y después un montón de rutas, no autopistas, pero que llegan a distintos puntos del país. Entonces, yo tengo una convergencia de vías terrestres, llamémoslo así, de vías férreas, muchísimas vías férreas también, aeropuertos que me permiten acceder a las vías aéreas. Si yo tengo un río, un mar, tengo la vía fluvial, la vía marítima. Entonces, todo lo que tenga que ver con transporte es toda la concentración de esas vías se da en las ciudades. Por otro lado, tengo mucha mano de obra en las ciudades, en cantidad y en calidad, porque yo tiendo a tener, digamos, mucha mano de obra formada, que es la que habitualmente habita en las ciudades, que es donde más gente tengo. Y después tengo acceso a muchos proveedores y a los clientes en general, obviamente. Después podríamos hablar, si yo tengo como cliente, soy un veterinario de animales grandes, mis clientes no van a estar en la ciudad, mis clientes van a estar en el campo. Entonces, el criterio del cliente en ese caso sería a favor del campo. Pero en la mayoría de los servicios y de los bienes que se venden, podríamos decir que la mayor parte del mercado va a estar en las ciudades. ¿Qué desventajas tengo en la ciudad? Primero, el costo de los terrenos. Ustedes saben que el costo del terreno no es el mismo en la ciudad que en el campo. Entonces, obviamente es mucho más costoso, cuanto más céntrico sea en una ciudad, va bajando el costo hacia lo periférico, y en la zona rural el costo del terreno es mucho más bajo. El costo de la mano de obra también tiende a ser más alto en las ciudades que en los pueblos, porque en las ciudades el costo de vida es más alto en general. Entonces, también es usual que si bien yo tengo acceso a más mano de obra,
también los sueldos, el nivel de sueldos tiende a ser un poco más alto. Los impuestos son más altos porque hay muchos impuestos que obviamente están vinculados a los costos de los terrenos, entonces si yo pago TGI, si yo pago API, van a estar vinculados al costo de esos terrenos, al ser esos costos terrenos más altos, voy a pagar más, pero además voy a tener, como decíamos antes, por ejemplo, la TGI, que es una tasa, no es un impuesto, y que tiene que ver con vivir en una ciudad, porque las tasas son municipales y a lo mejor en el campo no tengo esas tasas o tengo tasas más bajas. Dificultades en eliminar desperdicios, esto que decíamos, hay que ser cuidadoso, si hay riesgos, si hay desperdicios en las zonas pobladas, no se pueden eliminar, eso lleva a que haya industrias que directamente están prohibidas por distintas ordenanzas que se instalen en ciudades. La limitación en la potencia instalada, muchas veces el tema de la energía eléctrica, si bien tengo una ventaja sería el acceso, no siempre, ustedes saben que uno tiene una autorización para una determinada potencia. Nosotros, por ejemplo, en la facultad tuvimos que pedir que nos ampliaran esa potencia y tardaron varios años en ampliarnos esa potencia porque implicó hacer una subestación y además implica un montón de decisiones que no son rápidas. Y bueno, cuando uno está en una ciudad hay una potencia límite que es la que uno puede usar porque si no haría explotar a lo mejor la estación eléctrica y se quedaría sin luz todo el barrio o toda la ciudad. Entonces, eso es una limitación también que por ahí tiene la ciudad porque estoy conviviendo con un montón de otros usuarios. Y el tema del movimiento de los vehículos, esto que decíamos, que por ejemplo les daba este ejemplo de la Virginia, ¿no? Si yo tengo que un camión venir, bajar, subir cosas y demás, en una calle que es muy transitada, no se puede trabajar cómodamente y aparte voy a tener problemas con los vecinos, bueno, se va a generar toda una serie de situaciones que cuando yo tengo una planta en el campo, una planta en la periferia que es grande y los camiones pueden entrar y pueden hacer estas maniobras con tranquilidad, justamente es un beneficio importante de no estar enclavado en la ciudad. A nivel campo es lo mismo, pero al revés. Y a nivel periferia hay un poco de beneficio de las dos cosas y como digo, el tema de los costos queda ahí en el medio, pero bueno, tengo acceso a la mano de obra pero a lo mejor tengo que pensar en cómo trasladarla. Vieron que por ahí hay algunas empresas que tienen sus propias combi o sus propios colectivitos para ir a buscar a los empleados y llevarlos, o si no, mejor tengo que pagarle un adicional para que vengan. Entonces se van cruzando algunas de estas ventajas y desventajas. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? Me parece que es una unidad que es linda, que no es demasiado complicada. Entonces, en la sí. Estaríamos vinculando tanto, o sea, la de ventaja y la desventaja que serían ciudad y campo. En la periferia vas a tener ventajas, vas a tener un mix, porque es como que te vas a quedar en el medio, en el sentido que es probable, por ejemplo, el terreno va a ser más barato que en la ciudad, pero más caro que en el campo. ¿Se entiende? Quedás como en el medio. El acceso a las rutas en general va a ser mejor, por ejemplo, el acceso a rutas en general es mejor en la periferia que dentro de la ciudad porque tenés esta posibilidad de hacer movimientos, pero a su vez tenés buen acceso, a lo mejor tenés acceso a esa convergencia de rutas más que en el campo. Por ejemplo, ahí tenés una ventaja de la periferia por sobre la ciudad y por sobre el campo. O sea, es como que en el libro tenés alguna información de la periferia, pero después más la deducción que uno puede hacer de en qué cuestiones a vos te beneficia estar cerca de la ciudad, pero no en el medio de la ciudad. ¿Se entiende? Por ejemplo, vos vas a tener acceso a la mano de obra, porque la mano de obra que vos vas a tomar va a ser la que vive en la ciudad, pero sí tenés que prever de qué manera vas a trasladar a esas personas para que trabajen cómodamente en un lugar que no está tan a mano como en el medio de la ciudad. No sé si se entiende. ¿Eso se relaciona a lo que usted dijo, los polos industriales? ¿Puede ser? Sí, hay algunos parques industriales que están en las afueras de las ciudades, por ejemplo. Sí, sí. Sí, sí, podría ser un ejemplo, digamos. Si lo querés ver como un ejemplo, sí. Sí, sí. Bien. Bueno,
si estamos, son re poquitos los valientes que quedan hasta esta hora. Nos vemos entonces el jueves y vemos ya la práctica de la unidad 7. Si les parece, quedamos así. Listo, chao, profe. Bueno, nos vemos. Adiós. Chao, profe. Chao. Chao.